Este programa es presentado por Banco República. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Malena, ¿Cómo andás? Muy bien. Semana de la primavera. Y Sí. qué elegante que estás, ¿eh? Muchas gracias, pero la primavera hay que ayudarla, ¿eh? No es cuestión solo de dejar que venga el calor. Así ¿No que son solo los pajaritos? No. Quiero aprovechar a agradecerle a Marlene y a felicitarla, porque hace unos días estuvo en París porque ganó un premio como personalidad del año. Y bueno, allí fue a recibir su premio. Felicitaciones para ti, Marlene. Bueno, muy bien. Y tenemos muchas cosas hoy, ahora vienen los avances, pero, por ejemplo, sé que estuviste con una muy joven artista plástica y escritora, además. Una artista a tener en cuenta realmente, Eliane Stolarsky. Estuve de casualidad porque fui a hacer una nota en Dodeca y me encuentro con esta instalación de Eliane, que son 107 cajas intervenidas, se llama Itinerario. Qué paciencia, 107. 107 cajas y bueno, ella trabaja con acrílicos, con acrílico, hace tallados a mano. Es veinteañera, es una muy joven. 22 años. Es una chica muy joven y estos dibujos son una maravilla, hechos en grabado. Ella tiene una formación muy importante con maestros de peso, como Edgardo Flores, como Claudia Anselmi en grabado. También pasó por el taller de Tunda Prada y de Umbú, con Rimer Cardillo, que está en Nueva York, que incluso usufructuó una beca en Nueva York. Ah, qué bien. Y trabaja mucho el tema de la memoria y de la ficción, cómo los recuerdos, las cosas que nos cuentan, muchas veces están teñidas de ficción, ¿no? Un poco aquello del gran pez. Ella aparte trabaja mucho caricaturas, trabaja en escenografía, ha hecho tapas de CDs, o sea, su trabajo es muy variado. Bueno, y se ha dedicado a la literatura también, porque yo la pude entrevistar, integró un grupo de cuentistas jóvenes, todas mujeres, en un libro que editó Irrupciones hace algunos meses, o sea que también su parte artística va por ese lado. Así que hay que tenerlo en cuenta en el Centro Dodecal Malvin, que es uno de los temas de hoy. Sí, antes me gustaría que tomaran en cuenta la dirección de la página de Eliane para que miren todos sus trabajos, que es elianestolarsky.com. Anótenla porque está bueno. Y sí, hoy estuvimos, vamos a ver en Dodeca todo cómo trabajan allí. Bueno, pero tenemos los avances, así que vamos a ellos. Dale. Sodre, yo creo que en esta nueva etapa, empieza a estar en la consideración no solo de Sudamérica, del continente. Y justamente es impresionante cómo los padres después vienen a ver ese corto y quedan sorprendidos. Muchos temas y muy variados hoy en este programa Por Amor al Arte. Bueno, ¿por qué tenés por allí? Tengo un libro que traje que es de una guionista y escritora que vive hace mucho tiempo en México, ha venido también a vivir acá, Laura Santulo. Laura trabaja mucho con su marido, Rodrigo Plá. Ella es guionista y él es director de cine y han trabajado en muchas películas. Por ejemplo, La Zona, que es una película que se hizo en México y que ganó premios en el Festival de Venecia como Mejor Ópera Prima y como Mejor Película Latinoamericana también. Es una película que tiene que ver con la seguridad. Con los barrios privados. Sí, es todo un tema muy actual. Y bueno, ellos están trabajando mucho. Después de esa película hicieron otra en México que se llama Desierto Adentro. Y luego hicieron La Demora, acá en Montevideo, con la participación de la actuación de Roxana Blanco. Sí. Y bueno, trabajan en conjunto, digamos, este matrimonio. Y ella sigue escribiendo. Y hace poquito publicó este libro que se llama Un monstruo de mil cabezas. Un monstruo de mil cabezas es una novela que integra la serie de Cosecha Roja de Editorial Sí, Estuario. Estuario. Claro, es un policial. Esto tiene que ver con las corporaciones. Laura Santulo se inspiró en una película canadiense que vio que se llama La Corporación, que trata todo el tema de la naturaleza de las corporaciones. Y ella dijo, yo con esto quiero hacer una ficción. Y eligió los sistemas de salud como corporación. Y se metió en ese tema contando la historia de una mujer que está con su marido muy enfermo, que no está encontrando respuesta en el sistema de salud, en el seguro que él pagó siempre.
Y bueno, está desesperada porque no le han dado los tratamientos que necesita y ella, en un momento que él se va agravando, sale de su casa con su hijo, sale con un revólver y va a buscar responsables, ¿no? Se dirige directamente al sistema de salud. Esta es una novela que ocurre en unas pocas horas, que tiene un vértigo impresionante. Va a ser una película, ¿eh? Están trabajando en ella, sí, en México, y bueno, se supone que el año que viene va a estar pronta. Pero es una novela impresionante, muy, muy dura. Realmente cuesta leerla, pero a la vez uno no la puede dejar de leer. Y está bueno conocer este tipo de trabajos que uno no conoce tanto. El cine uruguayo, como hablamos muchas veces, no es tan conocido lo que han hecho estos creadores, bueno, para tenerlo en cuenta. Exactamente. Y además hay que averiguar qué es lo que tienen los Santulo, porque tienen un músico, un historietista que es Rodolfo, sí, y ella, ¿no? O sea que el ADN de los Santulo son realmente... Ella es hija de exiliados en México y su marido también. Y se conocieron de casualidad, porque no era que sus padres se conocían, pero sí, los Santulo son realmente talentosos. Exactamente. Pero bueno, ahora hablando de talento, lo que está pasando en el Sodre, en el Auditorio Nacional Adela Reta, es realmente de gente muy talentosa. No solo los artistas que están sobre el escenario, sino también quienes administran un gran complejo. ¿Cómo es ser director artístico del Sodre? ¿Cómo se arma la programación de ese lugar que convoca a tanta gente? A miles y a miles y a miles de uruguayos, sin exagerar. Vamos a hablar con el director artístico del auditorio del Sodre, en realidad, Ariel Cases. Ariel, ¿cómo se arma y se piensa en una programación como la que anualmente se arma en el Sodre? Se hace pensando en la gente. El Sodre vuelve a ingresar en esa ruta, en ese camino del cual nunca debió salir, por una parte. Y bueno, y ahora pensamos a la hora de programar en la gente, básicamente en el gusto de la gente. Yo podría calificar lo que está sucediendo como una Sodre manía o fiebre, porque realmente lo que sucede es extraordinario. ¿Cuál es la explicación? Yo no sé cuál es el fenómeno exactamente. Creo que esta sala, primero creo que el Sodre era algo que estaba en el inconsciente colectivo todavía muy fuerte. Si bien yo siempre digo que el Sodre nunca se detuvo y hubo gente extraordinaria en estas últimas décadas haciendo cosas aquí. La grifa la marca esa cuestión de profunda inserción que tiene esta sigla a nivel de la conciencia colectiva, creo que ha generado el gran milagro. Si bien, evidentemente, tuvimos que hacer nuestro trabajo de convocatoria, la presencia muy fuerte de Julio Boca en su llegada también ha generado un gran imán para lo que se produce, el fenómeno extraordinario que se produce con el Ballet Nacional y la convocatoria. Recordemos hace pocos días, nada más, un Lago de los Cisnes récord, absoluto récord, con la participación de casi 30.000 personas, 20 y pico de mil boletos vendidos, 12, 14 funciones. No se hacen en el continente. Si tú vas al Teatro Colón, a los teatros, los grandes centros de la cultura de Sudamérica, por ejemplo, hay una producción de ballet, no se hacen más de 5 funciones, 4, 5, 6 funciones como máximo. Cuando uno plantea que en el Uruguay, en Montevideo, se están haciendo 12, 14 funciones de ballet por cada título, redondeando unas 50 y pico de funciones anuales, y que todas esas funciones están agotadas, no nos creen demasiado. Yo se lo planteé esto inclusive al director del American Ballet Theater en una visita, y me miró incrédulo. Me dijo, usted no me está mintiendo, nosotros no podemos lograr eso aquí en Nueva York. La llegada también de Stefan Lano, de los distintos directores de orquesta, que han levantado superlativamente el nivel de la Sodre, una orquesta que ha crecido enormemente con la batuta de este maestro norteamericano, ya titular, que esperamos poder seguir teniéndolo con nosotros por un par de años más, mínimo, porque realmente
ha interpretado el gusto de la gente y hemos logrado de esa forma también llenar los conciertos sinfónicos. Pero uno mira la programación y se da cuenta que han buscado un equilibrio entre quizás lo masivo, lo conocido entre comillas, y lo nuevo, tratando también de hacer pedagogía, ¿no? Con eso. Exactamente, yo creo que ahí hemos contemplado el gusto de todos. O sea, hemos hecho una temporada equilibrada con los clásicos, con los ciclos de Rachmaninoff o de Beethoven, con la presencia de grandes solistas. Nos parece también que tenemos un público absolutamente fino en su gusto y que inmediatamente sabe diferenciar lo que es un músico superlativo de otro excelente. Hace un par de meses tuvimos una interpretación de una sinfonía de Shostakovich que fue realmente tal vez uno de los mejores conciertos del año, por la energía que se concentró en la sala esa noche, que fue increíble, la comunión que se logró entre el maestro y los músicos. Fue realmente algo que yo pocas veces viví aquí adentro. Yo debo decirlo, la llegada de Eneida de León, esta notable figura, digamos, que nos ha generado un espaldarazo importante a la hora de la toma de decisiones, es realmente importante para nosotros. Y realmente es importante que políticamente nosotros estemos también apoyados, digamos, en esta experiencia, digamos, de ir intercambiando distintas formas, digamos, y distintos conceptos. Entonces, bueno, no podemos más que seguir apostando, digamos, al futuro, apostando a las próximas temporadas en base a los resultados que estamos obteniendo. Y bueno, ya estamos trabajando prácticamente en la temporada 2015, tenemos bastante cerrado 2014, tenemos prácticamente cerrado todo lo que es sinfónico, el ballet también, estamos cerrando títulos de ópera, por ejemplo. Y bueno, y en esa forma también nos vamos acompasando con los teatros importantes del mundo. El Sodre, yo creo que en esta etapa, esta nueva etapa, empieza a estar en la consideración no solo de Sudamérica, del continente. Recibimos permanentes contactos del mundo europeo, tratando ya de insertar sus artistas, sus directores en el Sodre, ¿no? Y eso para nosotros es formidable. Es un orgullo realmente saber que lo que se está haciendo acá se conoce en todo el mundo. Qué maravilla esa escenografía. Uno ve los instrumentos ahí y ya entras como un clima de la música clásica. Es de una sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Y bueno, allí nuestro camarógrafo Emiliano Morales hizo maravillas con ese cuadro. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Muchas actividades, ¿eh? Sí, la semana pasada hablamos de los éxitos que están habiendo en Nuevo Siglo, en varios canales. Exactamente, yo estoy enloquecido y hace algunas semanas hablábamos con Jorge de Nevi y él se quejaba de la programación de canales de Hollywood, ¿no? Norteamericano. Pues bien, en Nuevo Siglo tenemos Eurochannel, que es cine europeo, lo que realmente sé que le gusta a de Nevi y que a todos los amantes del buen cine hay realmente propuestas de cine europeo espectaculares. Sí, y ahora hay un documental sobre los castillos del Valle del Loira, que es patrimonio de la humanidad. Mirá qué maravilla. Sí, es Y bueno, esto va los viernes a las 19 horas y está teniendo un éxito impresionante. Sí, ya empezó y es realmente muy bueno y todo lo que tiene que ver con la mirada europea
de lo artístico, ya sea en ficción como en este tipo de propuestas, es realmente interesante y bueno, es éxito en el mundo y lo podemos ver por Eurochannel. Así que realmente vale la pena. Quiero también recordarles que quedan pocas funciones de teatro de Bienvenido a Casa, la obra de Roberto Suárez, que es una obra bastante particular, que se hace en 2 días, con muy buenas actuaciones, una obra diferente. Tiene 2 partes, a mí me gustó mucho más la primera que la segunda, me gustaría aclararlo, porque bueno, después uno la va a ver y opinará lo que le parezca, pero es una obra realmente interesante, quedan muy pocas funciones. Es en los martes y los miércoles en la Galería de las Américas. En La Gringa, el Teatro La Gringa. Bueno, y ya que hacemos referencia a un invitado como Jorge De Nevi, también hace algunos programas aquí en Por Amor al Arte, estuvo Alina Dieste hablándonos de cine, y ella hacía mención a lo importante que era recurrir al DVD, a las buenas películas, cuando a veces la cartelera no es atractiva. Y yo les quiero recomendar una película que realmente me impactó hace muchos años cuando la vi en cine. Después, ahora tengo el DVD, pero también fue un libro que me impactó. La película se llama, o el libro se llama Desde el Jardín. Es una de las últimas películas la penúltima película en la que actuó Peter Sellers, nada menos. Y está basada en una novela de un escritor norteamericano de origen polaco que se llama Jerzy Kosinski. Es la historia de un hombre que nace en una especie de, no es un barrio privado, sino en una mansión. Nace allí y vive dentro de la mansión sin salir de ella, y ya de grande, un tipo de 60 años aproximadamente. Su único contacto con el mundo exterior era la televisión y el control remoto. Ahí lo tenemos a Peter Sellers, ya en el final, prácticamente en el final de su vida. Shirley MacLaine es la otra actriz que la acompaña. Es una película de la década, fines de la década del 70, principios de los 80. Y bueno, pero se muere el dueño de la mansión y este jardinero, porque ese es el oficio del personaje de Peter Sellers, se tiene que ir de esa mansión porque la van a vender. Y entonces, ¿qué sucede? Se da cuenta que la realidad no es la que él veía por televisión. Por ejemplo, quiere cambiar cuando lo intentan asaltar, quiere apretar el control remoto porque es una situación que a él no le gusta. Es realmente espectacular la película, con una actuación soberbia de Peter Sellers, que realmente la recomiendo cuando vayan a buscar DVD y buenas películas. Y si pueden leer el libro... ¿no? Yo lo tengo pendiente. El libro es impresionante. Jerzy Kosinski, Desde el Jardín, y este personaje increíble, entrañable, que es el que terminó encarando Peter Sellers, pero que es ese jardinero tan particular, y una historia que involucra hasta el presidente de los Estados Unidos. Vale realmente la pena. Qué bueno. Y un último libro. A ver. Un último libro. Esta mujer, quienes vayan a la Asociación Española Primera Socorro Mutuos, la van a ver. Es angoleña. A los 9 años le dijeron que se iba a casar con un hombre. Y se crió sabiendo de que cuando tuviera la edad, en Angola, se iba a casar con un hombre que la terminó violando, violencia doméstica, varias violaciones, castigo de sus padres. Se llama Angelina Bunge, vive en Uruguay. ¿Por qué? Porque los cascos azules uruguayos, una mujer que integraba los cascos azules uruguayos, le dio un salvoconducto para venir a Uruguay. Vino a Uruguay huyendo de Angola, de una vida terrible, llena de castigos. Algo que es bastante normal para ellos. Sí, exactamente. Lamentablemente. Ella casi que nació queriendo huir de Angola. Vino a Uruguay, se casó, tuvo 2 hijos, pero el marido también la castigaba, le pegaba. ¿El de acá? El de acá. Todo eso lo cuenta en este libro que editó Editorial Planeta. Es realmente muy interesante como testimonio de vida. Angelina es el título del libro. Vale realmente la pena. Hace casi 10 años que ella vive en Uruguay, está radicada aquí. Ahora está en paz, pero bueno, su rostro indica lo que es una vida realmente impresionante. Pero bueno, vamos a temas un poco más amables. Bueno, volvemos a los DVDs como estábamos recién, porque bueno, estuvimos, como decíamos al principio del programa, en la Escuela de Cine Dodecá, que es una escuela, como todos saben, una escuela de cine para jóvenes, que está ubicada en Carrasco, en la calle San Nicolás, en unas instalaciones muy modernas, es un lugar muy agradable. Y bueno, está bueno conocer cómo trabajan estos jóvenes,
porque tienen toda una forma diferente, ¿no? Desde una mirada, cómo trabajan, los temas que eligen, muchas veces los temas que surgen, porque los alumnos tienen que ir haciendo documentales año a año, documentales que han sido premiados en muchos casos aquí y fuera de fronteras. Y los temas siempre son el bullying, la separación de los padres, el embarazo adolescente. Hay una mirada desde el joven que está bueno conocer. Estuvimos hablando con Santiago Ventura, que es egresado y docente de la escuela. Santiago es autor de varios cortos y yo qué sé, esta película se llama Hasta que salga el sol, que dura más de media hora. Es con Andrea Davidovich, con César Troncoso. ¿No? Es de la más famosa. Claro, hay otros cortos aquí que tengo que han sido premiados en distintos festivales. Y bueno, Santiago nos va a estar contando un poco de qué se trata toda esta movida, donde aparte de la escuela está la sala de arte, como pudimos ver, la instalación de Elian Stolarski, y también está la sala de cine, de la que hacen mucho uso los propios alumnos. Hay toda una movida muy interesante con la sala y la escuela. Conocemos Dodeca entonces en Por Amor al Arte. La escuela está dividida como en dos partes, llamamos mayores y menores. Un rango de edad va de 12 a 18 y el otro va de 18 a 30. Y bueno, es interesante ver la diferencia entre esos dos, ¿no?, sectores. Sobre todo los chiquilines, los más jóvenes, de 12 a 18, tienen más facilidad a la hora de expresar las ideas, como que no se rebuscan tanto. Y bueno, justamente lo que hablábamos de que Dodeca a lo que más le da importancia es a que el joven pueda expresarse a través del cine. Estos jóvenes, adolescentes, expresan sobre todo problemas que tienen ellos. No lo piensan mucho. Entonces tienen problemas que les están sucediendo y el cine es la manera en que lo expresan. Y justamente es impresionante cómo los padres después vienen a ver ese corto y quedan sorprendidos, porque muchas veces desconocen que sus hijos estén pensando en esas cosas. Estamos hablando de, por ejemplo, bueno, padres separados, temas sobre drogas, temas sobre el embarazo adolescente, bueno, un montón de temas sociales que hay, el bullying, ¿eh? Y que los mayores sobre todo tratan de hacer la película de su vida, entonces se traban más en el proceso. Mismo cuando editan, ellos tienen los mismos tiempos de edición, los jóvenes, los adolescentes y los mayores, y los mayores siempre están tratando de realizar algo más y muchas veces no les da el tiempo de realizarlo, y los chiquilines es como que no lo piensan tanto y les sale más, como desafíos distintos, ¿no? Y bueno, después pasa que se juntan esas generaciones, sobre todo en tercer año, y claro, empieza a aparecer, capaz que alguno tiene más facilidad para expresar una idea, pero la forma, los adultos capaz que en la forma, como tienen más edad, son más exquisitos, entonces se empieza como a fundir esas dos cosas, que está bueno. Y en ese sentido también es importante para la escuela como fundir las generaciones constantemente. Entonces ellos tienen acceso libre a todas las películas que se programan en la escuela, en la sala Dodeca, que cualquier persona puede venir. Y se genera una movida interesante, vienen a ver Chaplin un viernes de noche y salen todos juntos después, o después cuando están en una clase dicen, ¿te acordás? Vamos a hacer esto que hacía Chaplin. Estamos armando la grúa para poder filmar la escena del desierto. El año pasado, en el verano, nosotros tenemos una productora independiente muy nueva, en la cual también hay alumnos de Dodeca. Incluso, o sea, hay muchos egresados, pero hay alumnos de tercero. Nos enteramos de este festival por internet y bueno, nos reunimos en verano a plantear un montón de ideas porque se podían presentar varios cortos. Y presentamos 4 cortos,
uno de 3 minutos y 3 de 30 segundos, que era el específico para Latinoamérica. Y bueno, quedó Espejismo seleccionado entre 1500 cortos, seleccionaron 14 latinoamericanos, de los 14 redujeron a 8 cortos, que bueno, el único uruguayo fue Espejismo y después había un argentino y uno mexicano hasta llegar a 8 en Latinoamérica. Y bueno, Jameson nos pagó el viaje al festival, fui con Alfonso, que es el cámara del corto. Y bueno, fue una experiencia increíble, digo, haber hecho en 30 segundos algo y con 30 segundos haber viajado a España, a un festival donde bueno, estaba el montajista de Almodóvar, que dio un taller, estaba Rodrigo Cortés, que es un director que hizo Enterrados y Luces Rojas o algo así, con Robert De Niro, y aparte eran ellos mismos los jurados, y que nos haya seleccionado alguien que dirija a Robert De Niro, es como, o sea, está muy bueno, ¿no? Y bueno, estuvimos hasta hablando con él y nos contaba que le había gustado mucho y un montón de cosas. Y bueno, y sobre todo el ambiente de haber compartido con otros realizadores de Latinoamérica. En la ciudad de la Meca, la muchedumbre se dirige hacia el templo de la Kaaba. A este célebre santuario llega gente de toda Arabia para adorar a los dioses y hacerles ofrendas. Y aquí hay muchos dioses. La diosa Al-Lat y el famoso dios Hobal. Hay quienes adoran a Al-Osat, la todopoderosa. Y aquí vienen a adorar a Manat, la diosa que corta el hilo del destino. ¿Hace cuánto tiempo tú y tu caravana habéis regresado a la Meca? Sabes, yo tampoco he parado de trabajar y tengo las preciosas telas que me encargaste. Ya me contarás noticias y quizá... Malik, ¿qué? Mira a los musulmanes. Cada vez son más numerosos en nuestra ciudad. Sí, y si no hacemos... Este mundo que estamos viendo a través de esta animación nos resulta fascinante, misterioso. Diferente. Muy diferente. Y ese creo es que el es punto, el tema. ¿no? Exactamente, porque el mundo islámico lo observamos con nuestra cabeza occidental, con nuestra cultura occidental. Pero hay un problema cuando juzgamos una cantidad de cosas del mundo islámico con esta cabeza occidental sin conocerlo. Desde hace muchos años en nuestro país está radicada, va y viene en realidad, una mujer española, la conocen como la gallega del Islam. Se llama Susana Mangana, es columnista de Sábado Sarandí, pero nos da la posibilidad de conocer y de entender y de no juzgar sin antes conocer. Susana, gracias por venir. Gracias por la invitación a vosotros, Jaime. No sos gallega, además. No soy gallega, aunque me siento muy cercana. Mis padres son gallegos los dos, o sea que tengo una fuerte raíz gallega por mis venas, digamos, pero soy nacida y criada en el País Vasco. Pero yo misma adopté lo de la gallega del Islam y a veces cuando quiero hacer referencia le digo, tú dile que te manda la gallega del Islam y ya está, ¿no? Me pareció muy curioso el término. ¿Cómo empezás a vincularte con el Islam? Bueno, en realidad yo estudié lengua árabe a los 18 años en la Universidad de Londres. Hice una carrera, una licenciatura doble, filología árabe y economía a secas, economía internacional, si se quiere. ¿Por qué elegiste eso? Y elegí eso porque yo iba a Inglaterra todos los veranos en intercambio, conocía a personas, sobre todo ingleses, que habían vivido en Sudán o en Omán y me parecían tierras tan exóticas viniendo del País Vasco o de Galicia que tenía que averiguar y preguntarles dónde queda eso. Y bueno, hablaban de sus paseos al Mar Rojo o de las arenas del desierto y para mí sonaba un poquito a las 1001 noches. Suena un poco como un cuento romántico, pero yo sabía que quería hacer... Yo siempre he sido una persona, y sigo siendo, creo, ¿no?, de desafíos. Entonces no quería hacer una carrera convencional, quería estudiar otro idioma que no fuese francés, inglés ya lo hablaba
adecuadamente, digamos, o bastante bien, y quería hacer otro idioma no típico. Y bueno, me pareció que esa combinación de algo más ortodoxo, economía, digamos, y después árabe, era una buena proyección. Tenía 18 años y no tenía una razón muy sólida, salvo que quería irme de casa y estudiar, no de casa, sino salir fuera de España, abrirme camino en otros países, y así comenzó mi andadura y el conocimiento que después se transformó en un medio de vida, pero también en un hobby, porque yo escucho esta música y si pudiera me pongo a bailar. Me gusta mucho la danza árabe. Sí, y después eso, bueno, te permitió, por razones familiares o la vida te hizo vincularte a Uruguay, y estás vinculada, bueno, a la Cátedra de Islamismo de la Universidad Católica del Uruguay, pero también has participado de delegaciones oficiales como traductora. Sí, exactamente. Es decir, ya tenés un vínculo con Uruguay que te ha proyectado. Sí, o sea, mi vínculo con Uruguay inicia, como tú bien decías, por razones personales, familiares, porque me casé con un uruguayo. Y aunque seguimos casados, yo siempre lo aclaro. Hoy mi vínculo con Uruguay va más allá de esa relación de esa persona, porque yo me siento muy bien entre uruguayos. Todas mis amistades, todos mis colegas de trabajo, mis estudiantes son todos, o prácticamente todos uruguayos. Algún argentino hay, alguna venezolana he tenido, pero en general yo disfruto muchísimo de lo que hago en Uruguay, y he encontrado un campo virgen prácticamente, claro, porque el análisis, contigo lo hemos comentado muchas veces, el estudio, la observación de lo que es el mundo árabe islámico era algo que no existía por estos lares, no solo en Uruguay, sino que hay un gran debe a nivel de casi toda América Latina, salvo México, que siempre ha tenido otro tipo de proyección también y de estudios sobre cuestiones más vinculadas a lo andalusí, es decir, a la tradición árabe y musulmana, pero en época de la presencia de los musulmanes en España. Pero en cuanto a lo contemporáneo y con todo lo que es la cultura hoy, que abarca muchísimos países, hablamos de 1.400 millones de fieles que tiene y seguidores el Islam, bueno, yo encuentro que en Uruguay hay una avidez, una sed de aprender, y bueno, se han juntado el hambre y las ganas de comer. Yo que quiero educar acerca de esto, o por lo menos reflexionar, y personas que dicen me interesan estos cursos. Bien, y lo que yo decía al comienzo de la charla, que juzgamos en general, sobre todo por las cosas que nos transmite la cultura islámica, qué pasa con la mujer, es discriminada, el velo, o sea, hay una cantidad de elementos de la cultura islámica que no entendemos y que juzgamos. Y de alguna manera tu misión es decodificar eso. Y tú acabas de decir una frase que es muy común, ¿no? Lo que nos transmite la cultura islámica. Y en realidad, y no es una corrección, sino que eso lo hacemos muy a menudo todos, no es la cultura la que nos lo transmite, sino los medios son los que deciden qué nos muestran y qué no. Y evidentemente no siempre con un afán de deformar la realidad, sino que el medio tiene que conseguir su objetivo, que es captar el interés del público. Y para eso muchas veces las noticias se centran o en conflictos, en guerras, en lenguaje bélico, pero también en aspectos negativos de la comunidad musulmana, como por ejemplo la pobreza, la marginalidad, el destrato en algunos países a la niñez, a la mujer, pero que no son para nada pautas comunes o que existan en todos los países por igual. Tenemos 55 países musulmanes y por tanto hay una realidad muy variopinta en ese amplio universo del Islam. No es lo mismo Marruecos que Afganistán, y la condición de la mujer no es la misma la de la sudanesa en Jartum que, por ejemplo, una musulmana en Oslo, en Suecia. Y eso es bueno que lo podamos plasmar de esa manera y ser contundentes al decirlo. He leído un libro que tengo, que después me gustaría mostrarte, que me parece muy interesante, de varios autores europeos que analizan todo el tema del Islam, que el islamismo surge de alguna forma como reacción, ¿no?, al colonialismo, ese replegarse sobre sí mismo, sobre sus valores, como reacción a el capitalismo también, el materialismo, un montón de valores. A la globalización. A la globalización, claro. Y a la vez se ve como que hay una evolución a veces un poco más lenta, quizás en relación a Occidente, en muchos aspectos. La mujer quizás es la que encabeza más el tema de la evolución de las personas, de los musulmanes, todos los vinculados al Islam, en el sentido de que ha querido salir, sobre todo las mujeres que están en esa lucha, ¿no? Porque hay otras que están muy cómodas o muy conformes con su cultura, pero hay otras que no. ¿Cómo es la situación de los hombres en cuanto a la evolución del mundo islámico? ¿Te refieres si los hombres quieren cambios en sus vidas? ¿Dónde está
la luz de la evolución, digamos? Bueno, lo que tenemos que tener presente es que esa vuelta o el repunte del islamismo justamente es como reacción también al haber practicado todo tipo de políticas económicas, sociales, también políticas, que desconocen los fundamentos de la fe. Entonces han apelado a todo tipo de modelos, el neoliberal, el capitalismo si se quiere, pero también el socialismo a la árabe, y sin embargo dejaron de lado los preceptos del Islam. Eso es una cantinela, es un caballito de batalla que lo escriben muchos ciudadanos a lo largo y ancho del mundo musulmán. Pero también hay intelectuales en el mundo musulmán que tienen esa luz, que piensan, que quieren un renacimiento ahora en el siglo XXI, no necesariamente el que tuvieron ya en el siglo XIX y parte del XX, sino que lo que quieren es una emancipación de sus sociedades, también ahí contemplando derechos de la mujer, pero no siempre encuentran ni una plataforma donde decirlo en casa, ni un altavoz o digamos, un micrófono que Occidente les preste. Normalmente Occidente suele capturar o captar a aquellas personas que tienen un discurso que les es útil y beneficioso a sus intereses. Como digo, a veces tenemos que culpar a un país o a varias potencias occidentales para no cargar las tintas en Estados Unidos. Otras veces los culpables de opacar esa luz, esa intelectualidad pueden ser, por ejemplo, las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, ¿verdad? Pero yo creo que sí que hay una intelectualidad que piensa, que quiere avanzar en unas sociedades que reclaman por estas horas y por estos días lo mismo que muchos indignados en el mundo, que es dignidad, pero también la libertad de expresión. Hay grandes literatos, lo sabemos porque ha habido premios Nobel como Naguib Mahfouz de Egipto, por ejemplo, pero hay también artistas plásticos, hay cantantes. La meca del cine árabe ha sido y sigue siendo El Cairo en Egipto. Por tanto, hay una gran expresión artística y de eso sabemos una ínfima parte en Occidente, porque nos centramos muchas veces en los conflictos, en la coyuntura y no lo suficiente en aquellos puntos que nos acercan, que puede ser, por ejemplo, una buena novela, ¿verdad? La literatura. Si no llega demasiado acá, ¿no? No llega, porque ahí también es el juego de las editoriales. Quizás, evidentemente, en Europa hay pero las que llegan trascienden. Trascienden, hay mucha más publicación, sí, en Europa que aquí, en México, en Buenos Aires o en el propio Uruguay, pero las novelas que son bestseller, por así decirlo, que tampoco creo que sean la mejor expresión narrativa, ¿verdad?, de los árabes, y también a veces confundimos un libro, por ejemplo, sin hacer propaganda al señor Khaled Hosseini, pero Cometas en el cielo, claro, o Mil soles espléndidos, no sería un libro árabe, sino que es de un inmigrado afgano en Estados Unidos, que por tanto conoce el gusto del consumidor norteamericano primero, qué sensibilidad tiene y qué temas él puede vender mejor unos que otros, ¿verdad? Pero hay muchísimos autores, como digo, Naguib Mahfouz es un clásico, pero un clásico que merece la pena ser destacado y reseñado una y varias veces, ¿verdad? Pero hay muchos más y también muchas voces femeninas. Bien, vamos a hacer una pausa ahora, pero Susana ha trabajado mucho en lo que significa la influencia de la cultura islámica en el Uruguay y en la frontera. Sí. El Chuy, Rivera, ¿qué pasa con Artigas? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque en Por Amor al Arte. Estamos en el cuarto bloque de Por Amor al Arte, conversando con Susana Mangana. Recién estamos hablando de la incidencia del Islam en Uruguay. ¿Cuántas personas hay que están vinculadas activamente, o sea, que se han convertido o que son... ¿Profesan la religión? Sí, que profesan la religión. Bueno, en Uruguay estamos trabajando con la cifra también a partir de lo que fue la Guía de la Diversidad Religiosa en Montevideo, publicada por un profesor y amigo de ambos, que es Néstor da Costa, ¿verdad?, de 300 personas. Pero he de admitir que esa cifra todavía me falta tener un elemento más para constatar si es tan así, ¿verdad?, porque no tenemos un censo que recoja la religiosidad de los censados. Estamos hablando aproximadamente de 50 conversos en total en todo el territorio uruguayo. ¿Qué quiere decir converso? Porque esto a veces nosotros lo manejamos como que es algo fácil de entender y las personas no siempre, sobre todo en Uruguay, donde hay un estricto apego a la laicidad, ¿verdad?, se entiende bien lo de converso. Quiere decir que son personas que, habiendo pertenecido a otra expresión de fe o diciendo soy agnóstico, ateo es más difícil que se convierta. Pero alguien que dice transito por un periodo de agnosticismo y conocí el Islam y ahora me
parece interesante para mí, me ofrece algo que no me ofrecían otras religiones, se convierten, abrazan la fe del Islam. Ahí tenemos que hablar de 50 en todo el territorio y quizás algunos menos, porque muchos cuando pueden también emigran, van a Brasil o es un viaje de vuelta, van a estudiar a Medina, por ejemplo, en Arabia Saudí, con lo cual no están radicados residiendo aquí en Uruguay. No es mucha gente entonces. No es mucha gente, es un núcleo chiquito, producto también de esa laicidad y de ese proceso que se vivió en Uruguay desde hace ya varias décadas de homogeneización de la sociedad, donde era necesario que luteranos, calvinos, valdenses, metodistas pero católicos y agnósticos pudiesen convivir, y para eso sabemos muy bien que la educación pública y gratuita y laica realmente hizo su trabajo, ¿verdad? Contrario al proceso que estamos viviendo ahora, donde de alguna manera se busca rescatar la diversidad del territorio y del mapa uruguayo en cuanto a las religiones, y se busca también que el gobierno tenga una actitud multiculturalista. Pero el Chuy, por ejemplo, claro, ¿es una colonia islamita? El Chuy, islámica, igual que Rivera y que Artigas, es una zona de frontera, muy porosa además, con lo cual siempre facilitó la llegada de inmigrantes, no solo árabes, musulmanes, sino también gallegos e italianos. Pero mientras el gallego se dedicaba a regentar almacenes y bares en la capital, era más urbanita, los famosos turcos, que no lo eran, de hecho les molestaba bastante que los llamasen turcos, porque ellos venían huyendo y escapando del proceso de conscripción militar para el Imperio Otomano, no querían ser entonces asemejados o no querían ser llamados, porque para ellos era un insulto, turcos. En realidad eran personas árabes, y en el caso de Uruguay, pero también en lo que es toda la parte sur de Brasil, frontera con Uruguay, son libaneses, casi todos maronitas cristianos, que llegaron aquí porque había redes, había personas, vecinos que ya habían emigrado antes que ellos, y entonces habían escuchado hablar de esa tierra de promisión que era el Río de la Plata o lo que era la América, hacer las Américas entonces, y que van llegando muchas veces a puertos como Montevideo, otras veces van bajando desde Porto Alegre a Valle o Uruguayana y se quedan ahí en espacios de frontera, pero que conforman hoy ciudades donde hay un núcleo importante de musulmanes y siguen llegando, quizás de una manera menos visible, más paulatina, no hablamos de grandes flujos migratorios, pero tenemos a pakistaníes, por ejemplo, que llegan no solo a la frontera entre Uruguay y Brasil, sino también a Iquique, y encontramos palestinos que, no viendo un final de su conflicto, viendo que realmente no van a poder levantar cabeza en lo económico en su país, deciden emigrar y probar suerte, casarse con alguna palestina de la frontera y establecer sus raíces y su familia aquí. Con lo cual es interesante destacar esto también. ¿Cómo se da la convivencia con la cultura occidental? O sea, prejuzgamos, juzgamos, vemos como extraño y diferente, como decía Malena hoy más temprano. Yo creo que todavía persiste esa mirada de distancia, persisten los prejuicios. Si vemos mujeres veladas, automáticamente las asociamos con el Islam, pero también con algún tanto oscuro, quizás con el terrorismo, el 11 de septiembre. Todo va cambiando, y lo que destacan los entrevistados, esas personas con las que yo, tú sabes muy bien, ahora tengo un trato bastante asiduo, porque es producto de una investigación que pretendo continuarla para encarar otros aspectos, ¿verdad? No ya solo la integración social, económica de estas personas al territorio uruguayo, brasilero, sino también ver qué aspiraciones tienen, qué demandas, qué reivindicaciones, incluso a nivel político, la importación de los conflictos o no, cómo afecta eso a la convivencia aquí en la región. Y lo interesante es que uno ve que enseguida se apresuran en decir, es buena gente, el pueblo uruguayo es hospitalario, los brasileros son buena gente también, pero mientras que el árabe se asimiló al uruguayo, en el caso de Brasil es una integración mucho más superficial, muy en la primera capa, ¿verdad? En los primeros estadios, que suelen ser la integración económica. Abren un negocio, lo regentan, aprenden el portugués para sobrevivir o el brasileiro, hablan la lengua, pero después deciden casarse con una de su origen para compartir la lengua, también para aferrarse a esa idea de que no lo hemos perdido todo, porque el inmigrante viene con una mochila muy pesada, y en el caso de los palestinos tienen doble mochila porque saben que corren riesgo de perecer como país y no siguen reproduciéndose. Con lo cual para ellos también es un asunto capital poder casarse con una palestina y que quede todo entre
gente de la misma tierra, ¿verdad? Amén de que ellos también tienen sus propios estereotipos o sus prejuicios formados acerca de lo que va a ser la mujer brasileira, por ejemplo, en cuanto más libre, que va a querer tener otra libertad de movimientos, porque es verdad que la mujer musulmana y la mujer occidental hoy nos conducimos con distintos parámetros. Me gustaría conocer tu interpretación, porque el Corán tiene muchas interpretaciones, ¿no? Pero el Islam se basa mucho en el lugar de la mujer en la familia, es como que está centrado, ¿no? De Yo diría forma. que el Islam y todas las religiones que conocemos como monoteístas o todas las religiones convencionales, no esas expresiones de fe que de repente hacen un sincretismo entre cristianismo y alguna cultura indígena, por ejemplo en Brasil, que las hay, ¿verdad? En el caso del judaísmo, pero también del catolicismo, que conozco mejor que el judaísmo, y el Islam, lo que vemos es que el papel de la mujer tradicionalmente ha sido el de educadora de los hijos, el pilar central de la familia y por tanto del hogar. No se entendía la soltería en estas tres religiones. Hoy, producto de lo que ha sido las reformas y contrarreformas dentro de la propia sociedad occidental en general, luego habría que ver casos particulares, la mujer uruguaya vota y tiene acceso al divorcio mucho antes que en mi caso las mujeres españolas. No podemos decir que las velocidades han sido las mismas en todos los países, sí, Malena, pero es importante entender que en el Islam el rol de la mujer queda muy claritamente especificado, pero de ninguna manera ellas lo ven como algo denigrante o como que se les cercenan sus derechos. Pero está encerrada de alguna forma. No, está como es la limitada. interpretación del hombre. Creo que ahí es donde tenemos que ser justos con el Islam. No es el Corán. Un teórico Sí. que hablaba de que el Islam está el Estado encerrado y la mujer también encerrada como forma. Pero eso lo dice el Corán, es la interpretación que Claro, le da la es una sociedad. interpretación. El Corán no dice eso, el Corán le da muchos derechos que le dio, por ejemplo, el profeta Muhammad, o Mahoma en la tradición castellana, a la mujer. Le dio primero el derecho a la vida, porque hasta que el profeta lo prohibió, en algunas tribus de la Arabia peninsular de ese séptimo siglo de la era cristiana se enterraba a las niñas cuando había, por ejemplo, escasez, penurias económicas, si había un periodo de sequía muy prolongado, se las enterraba vivas porque eran una carga onerosa para la tribu, y él dijo que esa práctica había que abolirla. Primero le dio el derecho a la Mientras vida, se que porte no es bien, poco. ¿no? Si se porta mal, el derecho a la vida está en cuestión. Pero el profeta del Islam realmente le dio, o sea, el Corán le dio derechos concretos como, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la nafaka, que es el derecho al sustento. El hombre no tiene solamente obligación moral, sino que por ley islámica es el responsable de traer todo lo necesario para que su esposa y sus hijos, su descendencia, pueda vivir dignamente. Luego ahí ya están diciendo y separando los roles. El hombre tiene que trabajar para conseguir ese sustento y la mujer debe recompensarle haciendo su trabajo dentro de la casa. Pero estamos hablando del séptimo siglo de la era cristiana. ¿Cómo estábamos en Europa en esa época? Ni siquiera puedo decir en tinieblas. Yo creo que en la absoluta oscuridad. Claro. Con lo cual creo que eso es injusto, decir que el Corán o el Islam encierra a la mujer o la limita. Creo que son interpretaciones igualmente sesgadas e interesadas de algunos grupos como mucho más literalistas en su lectura del Corán, que apelan a los fundamentos de la fe y quieren basarse en esas enseñanzas del siglo VII para vivir en el siglo XXI. Y ahí es donde surgen las rispideces, los choques con otros musulmanes que tú decías antes, ¿dónde está la luz? Los intelectuales. Esos intelectuales que no renegando de su Islam, pero que no quieren necesariamente que la religión pese tanto en la política, son los que levantan la mano y dicen basta, queremos realmente progresar, emanciparnos como sociedad. Y ahí las mujeres dicen muchas cosas también, ¿no? Incluso llevando un velo, porque el velo no las imposibilita de pensar. Hay gran cantidad de mujeres, estamos hablando en un programa de arte, artistas, fotógrafas, pero también juezas, pero también personas de la literatura, estoy pensando en poetisas, por ejemplo, que llevan un velo pero que escriben poesía. Pero son los radicales, son los que están queriendo reformar. Ahí los que realmente tienen esa lectura rigorista son los que después, en clave de etiquetas occidentales, clasificamos como radicales, y que Jaime sabe que yo evito apelar a este tipo de calificativos porque rara vez explican en clave del mundo musulmán lo que entendemos en Occidente. ¿Sí? Radical para nosotros, pero para ellos están apegándose, están aferrándose al Corán, con lo cual de radical nada, te dirían, estoy siendo ortodoxo en el cumplimiento de mis deberes y obligaciones. Este programa es un programa de arte, como acabas Sí. de decirlo, se llama Por Amor al Arte. Y ese concepto de Por Amor al Arte, nosotros queremos que nuestros invitados, en este caso tú,
dejen estampado su huella en ese lienzo. Entonces, ay, me vas a hacer tenés que pensar qué te sugiere la frase por amor al arte. Por amor al arte. Exactamente. Yo te voy a preparar algunos Uy, colorcitos. qué interesante, Buscate muy bien. un lugar por Esto ahí. era una sorpresa, no me lo habías preparado. No, muy bien. Un ejercicio de libertad no viene nunca Claro mal, que ¿no? sí, por amor al arte. Exactamente. ¿Qué te sugiere? Toma un pincelito, tenés agua. Muy bien. Mojalo un poquito si querés ahí. Y no Voy sé a qué ver te si hago sugiere. algo A que ver, me sugiere. elegí un lugar por allí y este es un momento de libertad, ¿eh? Que Muy bien. la gallega del Islam va a La gallega estampar del en el Islam va a hacer lienzo. algo. A ver dónde puedo escribirlo. A ver, aquí. Ahí está. Bueno, Muy bien. esto evidentemente. A ver, sí. Bueno, Sé lo que te quiero poner, más bien escribir. sí. A ver, contanos por dónde va la cosa. A ver. Está escribiendo en árabe. Ay, qué lindo la caligrafía. Sí, bueno, ella tuvo cursos da clases Doy todavía de clases, ¿de Jaime. caligrafía también? Se puede aprender de caligrafía, no de idioma. Claro, de idioma. Caligrafía no me atrevería a decir que sé. Habría que aprender mucho más a dibujar, que no es mi caso. Pero se escribe muy dibujada. de derecha a izquierda, exactamente. Ah, cierto, claro. De derecha a izquierda. Sí, ¿verdad? los occidentales diríamos qué complicado. No está leer así. saliendo tan mal, te diré, ¿eh? Ah, veo que la autoestima también va bien. Aquí, a ver, es mucho mejor que el dry pen que tengo en clase, te diré esto del pincelito. Bueno, entonces le decimos a los amigos de la Católica que... ¿Verdad? Aquí Bueno. lo que estoy escribiendo es lo que me sugiere, a ver si ahora os lo puedo decir. A ver, ¿Qué dice ahí, por favor? la felicidad. ¿Eh? ¿Eso que escribiste ahí qué es? ¿La La palabra felicidad, ¿O, es exacto. o las dos palabras? La felicidad, quiere decir. Ah, mira, está bien. No creo que tengas muchos invitados, ¿verdad? Ninguno de los dos que os puedan escribir en árabe, así No, que por espero supuesto que no, sos la primera. espero que podáis apreciar Bueno, el pero mientras estás esfuerzo. escribiendo eso, por ejemplo, está de moda, hasta en la gastronomía lo árabe. Claro que sí, la gastronomía es riquísima, tiene unos platillos muy parecidos a los armenios, sobre todo los dulces, que son muy muy ricos, realmente merece la pena conocer y probar. Tienen unos dulces, por ejemplo, con pistacho, con nueces, cosas que aquí son un poquito costosas de muy conseguir. condimentado, ¿no? Claro, pero no picante, ¿eh? No Ajá. es como la India, lo hemos conversado contigo. Sí. ¿Y come mucho con la mano también? Sí, sobre todo en el Golfo Pérsico, sí. Ahí sí, estoy intentando hacerlo con colorines. Espero que lo apreciéis porque vamos, Sí, yo sí, esto, sí. pero esto me encantó, ¿eh? Voy a ver si le compro a mis niños algo así, me pintan una pared. Es un arte la caligrafía. Bueno, es ahí estoy diciendo el arte árabe. ¿Sí? La felicidad. La dice felicidad arriba. y el arte árabe. Bueno, muy ¿Eh? bien. Qué bueno. ¿De acuerdo? Excelente, bueno, muy bien. Voy a ponerte aquí el toque final. Bueno, muy bien. Y Ay. nosotros, mientras tú le das Muy el toque... bien. Firmalo. Lo firmo. Firmalo. Muy bien, Nosotros, muy bien. mientras ella firma, le vamos a agradecer, en mi caso, a Damián de Cute Cat, que es el que hace pelo y barba, a la gente de Rockford, que me viste, a la gente de Hash Papi, que me calza, que nos calza, ¿no? Hash Papis, a Marlene también y a Guanama. Exactamente. A las chicas Guanama, un beso. Así que bueno, es gente que nos cuida también Sí, y nos sí. mima mucho, así que a ellos muchísimas gracias. ¿Está filmando en árabe, Susana, también? Sí, exactamente. Bueno, está bien. Ahí, para que veáis. ¿Ahí dice Susana Mangana? Ahí dice Susana solamente. Ah, está y bien. aquí. Está bien. Ahí va. Quedó Porque si divino, no, ¿eh? No se va a entender. Nadie va a saber que lo escribí, salvo que te acuerdes. Para no quitar. Ahí. Para no Sí. quitar. No, pero está bueno porque se va integrando con lo que están poniendo todos los invitados. Bueno. Ahí tienes. Qué bueno. Excelente. ¿Os Bueno, gustó? nos sentamos, Espero que sí. nos sentamos de nuevo. Te dejo Ahí esto está. aquí en el... Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Susana, ha sido realmente un gusto No, el recibirte. gusto es mío, Placer. siempre conversar contigo. Podremos seguir hablando ahora Sí. de este Muchísimo, tema. y tenéis que convidarme otra vez para que hablemos un poquito de algunas expresiones de arte que están surgiendo a raíz de toda la situación que se vive en estos países y que no nos está llegando nada de eso. ¿Dónde podemos El consumir desgano. arte árabe aquí? ¿Dónde podéis consumir aquí? Y bueno, aquí no es fácil. Lo que habría que hacer es quizás visitar algunos museos en Uruguay que sí tienen, por ejemplo, piezas de tapicería, es decir, sobre todo alfombras, que son alfombras musulmanas. Ahí ya no me atrevo a decir cuál es árabe, cuál musulmán. Habría que ver la procedencia. Pero ciertamente que hay algunas colecciones de alfombras persas que merece la pena visitar. Y el Museo del Azulejo, que también tiene algunos azulejos típicos que trajeron algunos viajeros seguramente y que son de origen incluso turco, de la fábrica de Esmirna.
Gracias por oír, Susana. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Bueno, del mismo modo, y nosotros nos encontramos el jueves que viene. Nos vemos. Que pasen muy bien, por amor al arte. Hani kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin o yalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi güller hey, yediğimiz içti. Este programa fue presentado por Banco República.